Le toca su participación a Poblano Ortiz Mauro Giovanni, originario de la Barda Paso de Piedra, Santa Gertrudis y Matlán de Álvarez, Oaxaca, y actualmente como secretario de la mesa de directiva de la Copuda. Muy buenas tardes ya a todos los que nos acompañan. Yo les voy a dar lectura a cómo se llevó a cabo la etapa deliberativa en las diferentes poblaciones. Proceso de consulta indígena y consentimiento libre, previo e informado, sobre la modificación del decreto de veda que establece por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas de subsuelo en la zona conocida como Valles de Oaxaca. Ciudadanos y ciudadanas, autoridades municipales y agrarias que participan en el proceso de consulta indígena, ciudadano, representante de la Comisión Nacional del Agua, ciudadanos representantes de las instancias de gobierno federal y estatal, compañeros y compañeras, público presente, en las condiciones actuales que vivimos en este valle de Oaxaca, caracterizado por un deterioro de nuestras instituciones tradicionales, así como la actitud pasiva de algunas autoridades municipales y comunales frente a la defensa de nuestros derechos, la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Territorio Copuda se ha constituido en una instancia que ha levantado la voz para impulsar este proceso de consulta para alcanzar mejores condiciones en el ejercicio de nuestro derecho al agua. A mejor dicho, para la tutela plena de nuestra propiedad colectiva sobre el agua. De ninguna manera hemos permitido ni buscado suplantar o sustituir a nuestras autoridades. Simplemente, como legítimos hijos de estas tierras, originarios de nuestras comunidades, nos dispusimos a impulsar y en algunos casos a encabezar esta demanda fundamental. Y ya lo han señalado las autoridades jurisdiccionales, basta con que un indígena defienda sus derechos para que el Estado esté obligado a realizar las acciones necesarias para respetar y proteger nuestros derechos. A esta disposición nos acogemos para continuar avanzando en este proceso hasta alcanzar acuerdos favorables para los pueblos y para quienes aquí vivimos. En este contexto, mi intervención tiene como finalidad informar a ustedes lo que hemos realizado en la etapa deliberativa. Buscaré transmitirles el sentimiento, el coraje y desde luego la esperanza que tuvimos en nuestras respectivas asambleas al analizar la información que nos proporcionaron y valorar la importancia que tiene esta consulta para aprovechar mejor nuestra agua, el agua de los zapotecos de estas tierras. Número 1. En primer lugar, hemos coincidido que la situación que estamos viviendo ahora fue a consecuencia de las decisiones del gobierno en 1967. Había mucha agua en nuestra región, de hecho estábamos con muchas ciénegas y fue el gobierno el que decidió secarlos, construyendo canales de desagüe. No estaba justificado que se emitiera el decreto de veda y de hecho hasta ahora no nos han proporcionado los estudios que sustenten esta decisión. 2. Se reiteró que la veda y la concesión han sido un conflicto grave que afecta nuestra vida y la prosperidad sobre nuestro territorio. En un principio se empezó a establecer como requisito el título de concesión de los pozos agrícolas y con ello ser beneficiarios del proyecto y acceso a recursos de Zagarpa o la CFE, especialmente el subsidio de la energía eléctrica para el campo, tarifa 01 CU. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta que la cosa no era tan sencillo, pues en el año 2005, cuando la sequía llegó a niveles graves, empezamos a recibir invitaciones traducidas como multas de la Conagua, por concepto de consumo por excedente de agua. En algunos casos las multas alcanzaron los 24,000 pesos. En aquella ocasión, como pudimos, hicimos frente a estas multas explicando que por la profundidad de los pozos se utilizaba mayor energía, pero eso no significa que estemos utilizando más agua. Volvimos a decir que a nosotros no nos cabe en la mente cómo es que el gobierno nos cobra por el uso de nuestra propia agua, porque así lo señalaron nuestros compañeros, es nuestra agua. Aquí la cuidamos, aquí sembramos el agua, aquí nunca hemos visto a la Conagua haciendo alguna obra o algún trabajo para que mejore el acuífero, y ahora con toda comodidad nos dijeron están multados.
Esto no puede suceder, no existe razón para que lo hagan de este modo. También hemos tenido presente la resolución emitida por la Primer Sala Regional Metropolitana del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente 9216 1117 015, el 8 de abril del 2013, en donde señaló: se declara la nulidad de la resolución impugnada y la previamente recurrida, precisadas en el resultado 1 de este fallo, para el efecto de que la autoridad demandada inicie un procedimiento en el cual valore la procedencia de la solicitud de los actores para proponer al titular del Ejecutivo Federal la modificación del decreto de veda del acuífero Valles Centrales de Oaxaca, de conformidad con el establecido en los artículos 6, fracciones 1 y 2, artículo 9, fracción 42 y 38 de la Ley de Aguas Nacionales, consultando a la comunidad y pueblos indígenas zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, por los motivos y fundamentos indicados en la consideraron quinto de la presente sentencia. Además señaló: existe la posibilidad de que se modifique los términos en que se emitió el decreto de veda y por tanto que cesen los probables efectos restrictivos del mismo, ya que con ello transgrede el derecho humano de los demandantes al aprovechamiento preferente de los recursos naturales, derecho consagrado en el artículo 2 constitucional y 15.1 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, estamos en la consulta no porque la CONAGUA haya volteado a ver a nuestros pueblos, sino porque lo ordenó un tribunal. Asimismo, en todas las asambleas se reiteró que hasta ahora la consulta se ha llevado a cabo con deficiencias, entre otras se señalaron las siguientes. Inciso A: presentación de información inadecuada. En algunos casos se dieron datos técnicos que resultaban ser confusos o se usaron deliberadamente para dar por asentado algún punto de relevancia, sin aclarar las dudas de la comunidad. Inciso B: evasión a preguntas concretas o respondidas con información relacionada a otras regiones del Estado y no a los valles centrales. Inciso C: trabajo desarticulado entre dependencias de gobierno. En más de una comunidad, el día de la asamblea informativa se convocó a la reunión de la Sedesol para la entrega de televisores digitales. Esto constituyó una manipulación de la comunidad, ya que las y los ciudadanos se sintieron comprometidos cuando les dan un regalo. Inciso D: desacreditación a quienes acompañan el proceso, académicos, asesores. La CONAGUA ha afirmado que la consulta es para los pueblos, no para los asesores, quienes nos están acompañando. Reafirmamos que el protocolo de consulta faculta a nuestras instituciones para participar en el proceso. Sin embargo, ese dicho se ha usado para tratar de convencer a los pueblos que los asesores no deben vigilar u observar el proceso. Inciso E: el modelo de actas técnicas de la segunda etapa fue autorizado e impuesto como formato para dar cuenta a las asambleas informativas, lo que es un contrasentido con el ejercicio democrático que pretende ser la consulta, pues las opciones críticas hechas por los campesinos y campesinas a las instancias federales y estatales no fueron plasmadas en las actas correspondientes. En este sentido, agradecemos las observaciones que han formulado tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como las diferentes organizaciones civiles que han acompañado el proceso. Estamos conscientes que nuestra capacidad es mucho menor que la del Estado, que cuenta con todo el dinero, equipo jurídico, técnico y la infraestructura para sostener un diálogo con comunidades que apenas tenemos para sobrevivir. Por eso, gracias compañeros y compañeras de las organizaciones. Ahora bien, en la etapa deliberativa, la COPUDA ha acompañado a diferentes comunidades a sus asambleas en conjunto con las autoridades municipales. Emitimos la convocatoria correspondiente y estuvimos atentos a animar
asambleas, ya que en muchas comunidades hubo necesidad de realizar 2 asambleas para precisar información o para continuar las deliberaciones hasta alcanzar acuerdos satisfactorios. Debemos decirles que al cierre de esta fase deliberativa tenemos acuerdos mínimos para iniciar el diálogo y la construcción de acuerdos. También es necesario señalar que todos hemos afirmado que como pueblos originarios tenemos derechos territoriales que el Estado no puede limitar ni utilizar en forma alguna. Sin embargo, con el ánimo de llegar a acuerdos, hemos construido propuestas sensatas, visibles y sin duda aceptables para el Estado, pues implica ejercer nuestra autonomía sin detrimento de las funciones de la Comisión Nacional del Agua. En este sentido, como resultado de esta etapa, es importante mencionar que se señaló de diversas maneras que la consulta a los pueblos es un derecho y que nos fundamentamos a nuestras prácticas democráticas. Aunque el proceso de consulta es un procedimiento formal desde la visión de nuestros pueblos y con el fin de ampliar el sentido político de este ejercicio, dicho procedimiento no puede mantenerse al margen de las condiciones de vida de nuestros pueblos consultados. No se puede pasar por alto el modo de concepción del tiempo, el diálogo, el entendimiento y la manera de cumplir los acuerdos alcanzados por medio de la palabra. En nuestra cultura indígena, en este caso zapoteca, la toma de decisiones sobre un bien fundamental para la vida, como lo es el agua, no se reduce a la negociación de ninguna concesión o contrato. Decidir sobre los bienes comunes que nos da vida no es decidir sobre la mercancía. Por más que un acuerdo necesite aspectos puntuales, concretos y operativos que tienen que llevarse a la práctica normativamente. El hecho de que la tierra y en ella el agua sea parte de la sacralidad de la vida para los pueblos zapotecos implica que el respeto a la vida en su integridad está por encima de las reglamentaciones pactadas entre las partes. Sin embargo, durante este proceso, como comunidades, denunciamos a través de una conferencia de prensa a las instalaciones del órgano de Cuenca Pacífico Sur, Conagua, Oaxaca, actos que estaban implementando como autoridad responsable y la CFE al invitar a la comunidad para renovar sus títulos de concesión en las comunidades donde se está llevando la consulta indígena. Estos actos, a la luz del proceso de consulta, rompe con los principios básicos establecidos en el protocolo de la misma, como es el principio de buena fe, por lo que las comunidades integrantes de la Copuda interpusimos una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, solicitando y exigiendo la suspensión inmediata de todo acto emprendido por la Conagua en la zona de consulta, como es la distribución de volantes para la renovación de los títulos de concesión, por las posibles violaciones a los derechos humanos. La Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, por su parte, emitió medidas cautelares para que la Conagua se apegue a la normatividad establecida para el desarrollo de la consulta. Aquí es importante reiterar a la Conagua que asuma con responsabilidad y seriedad este proceso, pues no se trata de cumplir un requisito, sino establecer un verdadero diálogo con los pueblos. En la parte sustantiva del tema de la consulta, en las asambleas comunitarias se analizó la información vertida durante el proceso, en la cual concluyeron de siguiente manera. Inciso A, determinaron que no contaron con la información necesaria, no hay un diagnóstico claro de la situación del acuífero y cómo establecerlo. Por lo tanto, la autoridad responsable no tiene claridad de la información con la que cuenta, mucho menos proporcionó la información solicitada por las comunidades integrantes de la Copuda. Inciso B, el decreto de veda limita y afecta el derecho que tienen las comunidades sobre el agua del subsuelo como parte del territorio desde tiempo inmemorial. Que se reconozcan los derechos conforme a la visión de la vida, tierra y territorio, ya que con el permiso del título de concesión que otorgan limitan el derecho colectivo de la propiedad del agua. Por lo que consideramos que esta medida es irracional y desmedida. Inciso C. Las comunidades integrantes de la Copuda exigen al presidente de la República que levante la veda en lo que corresponde a la microcuenca de Oaxaca y Cimatlán, Oaxaca, con el firme compromiso de elaborar una reglamentación de uso, administración,
control e incluso sancionar al interior de la comunidad. Todo esto sin detrimento de establecer una relación con agua. Instancias encargadas de realizar esta función en nombre del Estado mexicano. Inciso D. Las comunidades, en coordinación con las autoridades municipales y agrarias, tenemos la capacidad de administrar y decidir sobre el uso y disfrute del agua que existe en el territorio, de acuerdo a las propias normas comunitarias y el efectivo ejercicio de derecho libre de libre determinación y autonomía sobre nuestro territorio. Finalmente, queremos dejar señalado que conforme al análisis que de manera general he reseñado, contamos con propuestas concretas que someter a la consideración del Estado por conducto de la autoridad responsable de esta consulta, como lo es la CONAGUA. Una vez iniciado la fase consultiva, habremos de hacerles llegar debidamente formalizado y respaldado por cada una de las actas de asamblea. Por ahora, reiteramos nuestra esperanza de alcanzar acuerdos sobre la base de diálogo y análisis de la propuesta que hemos construido, alejando en definitiva todo género de imposición que nos han dejado en las condiciones en las que estamos. Si desde 1967 se hubiera dialogado con nuestros pueblos, hoy tendríamos otro escenario, uno que nos anunciara un futuro más digno y más bueno, donde el agua siga siendo fuente de vida y no motivo de disputa. Muchas gracias.